Buenos días, esta es mi 50ª presentación, bienvenidos. En todas las presentaciones hemos estado revisando la doctrina de lo uno y lo múltiple y sus aplicaciones prácticas. Un sobrino mío me dijo que la razón de que mis presentaciones tengan muy pocas vistas es que no son interesantes, que debería cambiar y hacerlas más interesantes, y me pone como ejemplo un blogger muy famoso, Javier, y ese blogger les da a ustedes una plática sobre temas comunes, les habla de temas comunes y no obtienen ustedes más de lo mismo, pero eso es lo que lo hace interesante. O sea, el interés es, acuérdense lo que dice Sócrates, hablamos de lo que sabemos, pues no podemos hablarnos de lo que no sabemos. Entonces, obtener más de lo mismo nos parece comprensible, y de repente escuchar algo nuevo, distinto, nos parece incomprensible. Entonces, el chiste no es cambiar de tema y hablar de lo mismo que hablan los demás. Además, ya a estas alturas del partido, pues ya no puedo. Sino más bien tratar de realizar, de ver una teoría que explica la mente, que explica el pensamiento. Este blogger Javier lo único que hace es tomar por sentadas de que somos una raza inteligente, de que pensamos, de que pensar es una actividad libre, de que el pensamiento no tiene restricciones, y que somos seres inteligentes y que tenemos un cerebro único. Nosotros estamos más enfocados a probar que el pensamiento, como dice Sócrates, es solo un recuerdo de lo que dijimos, nos dicen o hicimos, nada más. Entonces, ese es el problema con mis presentaciones. Tratan de hacer otra teoría en donde la mente funciona distinto, el cerebro no tiene por qué ser el mejor cerebro y la memoria no está depositada en el cerebro. En nuestras presentaciones la memoria está situada somos de dos partes, tenemos dos orígenes, el uno y lo múltiple. Entonces, en el uno es donde está depositada la memoria. Si no es importante explicar la naturaleza de la memoria, entonces no me imagino qué cosa podrá ser importante. Las dos últimas guerras mundiales dejaron 100 millones de muertos. El hombre, no por ir a la luna, es más inteligente, y en realidad vamos peor. Si eso no puede ser explicado en base a una teoría y no nada más suponiendo que el ser humano es inteligente y que el cerebro es la maravilla del universo, entonces no sé yo qué pueda ser interesante. Dedico esta presentación a mi hermano menor Alejandro, mi querido hermano menor, fallecido prematuramente. El cohete Saturno 5 que impulsó la cápsula Apolo 11 que llegó a la Luna, Kennedy en su discurso del 62 en Rice la definió como una pieza delicada de relojería finamente ajustada, pero es una pieza dedicada a un solo propósito: llegar a la Luna, llegar y salir. No podía mantenerse ahí más de unas cuantas horas. Creer que el haber llegado a la Luna ya era nuestra capacidad de colonizarla está muy lejos de la verdad. La vida en la Tierra se inicia hace unos 4.300 millones de años, y creer que el organismo humano está capacitado para estar en el espacio es irreal. ¿Recuerdan este fulano? Es un legislador que ha estado en la estación espacial
y él dijo, si no hemos llegado a Marte es porque Estados Unidos no le ha dedicado suficiente dinero. Podemos llegar a Marte y es terrible, nuestra tecnología es muy superior ahora a la que estuvo hace 50 años y sin embargo no hemos intentado llegar. ¿Y por qué quiere él llegar a Marte? Dice, bueno, en caso de que la Tierra se vuelva inhabitable, hay que preservar la especie humana. Primero, las razas humanas que habitan el planeta no son una sola especie. Darwin da la definición de especie y las razas humanas corresponden a varias especies. El hecho de que puedan comunicarse entre sí para colaborar, formar parte de la línea de producción, no las hace especies únicas, sino simplemente especies colaboradoras. O sea, si el perro pudiera hacer lo mismo que nosotros manualmente y nos oyera a hablar y pudiera imitarnos, el perro podría ser ya dentro de la especie humana parte de nuestro engranaje. Si el chimpancé tuviera más instrucción manual y de comunicación, o sea, no nada más el hecho de que un chimpancé pueda aprender lenguaje de signos y comunicarse con otro humano como si fuera de la misma especie. Dije yo, si el chimpancé pudiera hablar, sería otra gente o otra especie que puede interactuar con otra especie humanoide, o sea, nomás por el hecho de comunicarse y ser humano, entrar dentro de la categoría de humano, aún perteneciendo a diferentes especies. Y además, echar a perder el mundo, él no es el mejor ejemplo de querer ir a Marte para salvar a la humanidad. Véanlo, este es el mismo tipo derribando un elefante para demostrar su rifle potente. Ese tipo se llama Scott Kelly y ha sido un legislador en el Senado norteamericano y ahora se dedica a dar conferencias. Básicamente su tema es que debemos llegar a Marte en 15 años. Si él dice que si no lo hemos hecho es por falta de interés del gobierno, no ha metido suficiente dinero. ¿Y por qué debemos llegar a Marte? Porque nos estamos acabando la Tierra. Él no dice yo mismo me la estoy acabando, dice nos estamos acabando la Tierra. Pero la cosa no acaba ahí. Resulta que Scott Kelly tiene un hermano gemelo idéntico, Mark. Scott Kelly pasó 342 días en la Estación Espacial Internacional. Aquí lo vemos comiendo un burrito. El International Space Station ISS es el residuo del proyecto Mir ruso. Orbita a 400 kilómetros de la Tierra. Los Estados Unidos pagan $85 millones por cada astronauta americano llevado ahí, más gastos por día. Ustedes podían verlo como cooperación entre dos países con ideologías distintas, pero yo más bien lo veo como financiamiento a un país que está en situación económica muy mala y que la judería americana les da dinero para poder proseguir con el plan comunista. Los rusos nada más alcanzaron a hacer cohetes. Casi no ha variado el cohete, el primer Vostok, y que antes se llamó Semiurka y ahora es Soyuz. Casi no ha variado nada desde el primer lanzamiento y se ha estado perfeccionando y ya más o menos era artesanal totalmente, no como los misiles intercontinentales americanos que eran en serie, los Redstone, y
el caso de que sea artesanal es que nada más es de propaganda. No se necesitaban muchos misiles intercontinentales, no se necesitaban sitios de lanzamiento, no se necesitaban redes de detección de misiles americanos viniendo a Rusia. Eso era pura faramaya. O sea, lo que se necesitaba era tener un cohete, demostrar al mundo que tenían un cohete capaz de alcanzar a Estados Unidos. Ya con eso las fábricas americanas se ponen a trabajar, dan trabajo a sus gentes, se vuelven ricas, hacen redes de lanzamiento, B-52 que prácticamente no dejan de volar por el peligro ruso de destrucción mutua garantizada, y se hacen tontos todos. Al final de cuentas, la judería controla todo. No hubo guerra fría. Si ustedes tienen dudas de que ese es el plan general, aquí tienen al presidente de Corea del Norte con Trump. Ya tiene bomba atómica, se la dio China, ya tiene un proyectil intercontinental, lo está desarrollando. Por supuesto, su pueblo vive en la miseria. Entonces, nunca podrá estar a nivel de Estados Unidos para nada, pero ya se puede sentar en la mesa de negociaciones. ¿Por qué China, que tiene bomba atómica, se la dio Rusia, que tiene proyectiles balísticos e incluso cohetería, no hace nada? Los chinos son más inteligentes, están jugando al muertito, no quieren oponerse a la judería internacional y no están haciendo nada. Pero el que va a hacer algo es Pakistán. Tiene bomba atómica, todavía no tiene misiles intercontinentales, pero nada más estamos en espera de que entre un gobierno yihadista. Siendo que soviéticos y americanos son uno solo, entonces nos explicamos los primeros triunfos de los soviéticos porque los americanos retrasaron su propio programa. Así el comunismo quedaba bien parado como un estado económicamente capaz, científicamente adelantado, etcétera. Pero por supuesto no se puede desarrollar un proyecto muy complicado cuando se tiene que gastar el 50% del presupuesto nacional a programas armamentísticos y de exploración del espacio. Imposible. Rusia está mucho más primitiva que Estados Unidos. Ya en su discurso en Rice, Houston, en septiembre 12 del 62, Kennedy decía que de los 45 satélites en órbita, 40 eran norteamericanos. Ya se dejaba desatar la creatividad americana. Ellos nada más gastaban el 5% del presupuesto en industrias de defensa y aeroespaciales, y dice que los satélites norteamericanos son mucho más complejos y tienen muchos más instrumentos que sus oponentes rusos. La carrera de la Luna nunca fue una carrera, fue simplemente el esfuerzo de Estados Unidos para poder alcanzar la Luna. Sin embargo, ya hemos explicado que ese alcance de la Luna no demuestra inteligencia. Hemos trabajado mucho en un esquema para explicar la inteligencia. Desde la tercera de mis presentaciones para explicar el gen idiota, teníamos que suponer, según lo que dice Locke, de que las ideas simples no se graban en ninguna compleja red de neuronas que tiene que repasarse para recordarse, no, que las ideas simples, por el hecho de ser percepciones, son indelebles. El animal tiene una memoria absoluta, pero el programa la maneja, entonces son automatismos. En los humanos se da la memoria absoluta, el gen idiota tiene una memoria absoluta, pero no controla el pensamiento, no da las asociaciones.
La persona normal es capaz de salirse de los automatismos y razonar. En varias presentaciones usamos ese mismo esquema para ver dónde quedaba la técnica, la tecnología. Entonces, lo único que logramos con ese esquema es decir que la persona normal que tiende hacia los automatismos de tanto el animal como de genio idiota es la que maneja la tecnología, mientras que la persona normal que es capaz de manejo emocional es más normal que la otra. Ahí ya vimos que el esquema no bastaba, había que subdividirlo. Esta fue la primera división, usando como ejemplo la serie de Big Bang Theory. Ahí está Sheldon, ahí está Peggy. Metimos el esquema de Mario Pei, democracia y aristocracia de la lengua. Ya habíamos dicho que el lenguaje no es un subproducto de la inteligencia, el lenguaje es la inteligencia misma, y Mario Pei dice que si la civilización avanza, el lenguaje avanza y viceversa. Entonces, la capacidad de hablar nos da 3 grupos, según Mario Pei: la democracia y la aristocracia de la lengua, que estarían ahí. Pero hay un grupo que se acerca más hacia la memoria del animal, que sería la tecnocracia. O sea, es obvio que si un tipo nada más puede hablar con fórmulas matemáticas, si un tipo nada más puede imaginar con esquemas que puede memorizar, y así las guías de uso de los aparatos, ese tipo no puede ser aristocracia de la lengua. Y tampoco puede ser medianía, puesto que es demasiado especializado. Entonces pusimos allí la tecnocracia en un grupo que sería el de Sheldon, el idiota útil. Lo siento por esa palabra, salió en una de las presentaciones y nada más lo usé porque estábamos hablando de genio idiota y estábamos hablando de algo muy parecido y no se me ocurrió otra cosa que poner idiota útil. Seguramente tendremos que modificarlo a algo más estético en el futuro. En este mismo esquema, ahí donde estaba Sheldon, vamos a poner a Newton. ¿Cómo podemos clasificar a Newton? Recordemos que este es un esquema que trata de el pensamiento. Pensar es hablar. El esquema del pensar según el habla. Entonces hay una aristocracia de la lengua, que serían los escritores, los filósofos. Hay una democracia, una medianía, y no podemos meter a Newton allí, porque Newton es muy raro. Tuvo una infancia terrible. Después ingresa al Trinity College por ayuda de un tío, pero obtiene el grado más inferior de estudiante. Un estudiante que tenía que atender las necesidades de los demás estudiantes, peinarlos, cambiarles orinales, servirlos en la mesa y comer las sobras de los estudiantes que sí pagaban. Entonces desarrolla un odio, siempre tuvo odios por todos lados. Su madre lo deja a los 3 años para casarse, se va con los abuelos, él odia a los abuelos, también odia a su madre y a su padrastro, incluso confiesa que tenía deseos de ir a quemarles la casa. Total, es una persona resentida que usa sus capacidades intelectuales solo para molar gente. Lo podemos ver, dijimos ya que si el pensar es hablar, el pensar en forma de las matemáticas no lo pone en la aristocracia, aunque las fórmulas sean correctas. Veamos, por ejemplo, su teoría de la gravitación universal.
¿Cuándo salió? En 1679, Robert Hooke, secretario de la Real Academia, le lleva un problema que no han podido resolver los de la Academia y se trata acerca del movimiento de los planetas según las leyes de Kepler. ¿Por qué es una elíptica? Porque esa es la primera ley de Kepler. ¿Por qué es una elíptica el movimiento de los planetas? ¿Qué es lo que hace la elíptica? ¿Qué es lo que mueve? Pues, y ya le preguntan si habría, Robert Hooke le pregunta si habría una fuerza de atracción que variara en razón al cuadrado de la distancia. En realidad, las bases de la fórmula de gravitación universal son de Hooke, y Newton en una carta del 79 le responde que no sabe, que nunca había oído hablar de eso, pero que lo va a resolver. Y lo resuelve, pero nunca le dice nada a nadie. Después, en el 82, en 1682, aparece un cometa y Halley, Edmund Halley, empieza a pensar que es el mismo cometa que apareció en 1500 y tantos y en 1400 y tantos. O sea que se presentaba cada 86 años y que se presentará dentro de 86 años. Entonces, nada más puede recurrir al uranio, al agresivo de Newton. Ya dije, no puedo meterlo en la aristocracia ni en la medianía. Y le pregunta si ese cometa podría seguir una órbita y cómo sería esa órbita. Y el tipo le dice, es una elíptica. Y luego, ¿por qué? Dice, ya lo resolví. Y eso fue en el 84. Y lo dice, ¿y dónde está? Pues se tarda un año Halley en sacarle la fórmula de gravitación universal a Newton, que la tenía por ahí tirada. De hecho, Newton tenía un problema con el egoísmo. Hacía las cosas, pero se las guardaba para sí mismo, para poder él usarlas nada más. Tenía unas matemáticas increíbles. Cuando aparece publicado el cálculo infinitesimal de Leibniz, resulta que Newton dice que él ya lo tenía desde muchos años atrás, décadas atrás, y lo publica él mismo, pero después de Leibniz, y se lo adjudica. Ahora, si lo tenía, qué egoísmo de no participar a nadie de su descubrimiento, y lo mismo pensaba de la ley de gravitación universal. Si no hubiera sido por Halley, nunca lo hubiéramos sabido, y esa ley que explica muchas cosas hubiera permanecido ignorada porque Newton no lo hubiera publicado. Se la debemos más a Halley que a Newton. Entonces, ¿dónde vamos a colocar a Newton, aunque sea considerado el mayor genio de la historia? Pues en el idiota útil, porque no es ni democracia, no es aristocracia. Arriba dice, pensar es hablar, esquema del pensar según el hablar. Hablar en matemáticas, aunque sea cierto lo que se está diciendo, da una incapacidad de pensar bien, porque no puede hablar bien. Podrá describir esquemas fantásticos que serán ciertos o no, pero no lo sube eso de categoría en el esquema de pensar. Pero hay sujetos que no son tecnócratas, no son útiles. Y el niño además nace en otra clasificación que no es la medianía. Tienen que caminar hacia la medianía. Entonces tuvimos que sacar otra clasificación, otra raya, en el idiota simple. Podríamos haber puesto ignorante simple, pero entonces queda con lo de genio idiota. Entonces seguimos idiota simple. El idiota simple puede caminar hacia ser un idiota útil o hacia ser una medianía, y si no camina sigue siendo idiota simple. Ahí está Churchill, Sheldon. La comedia nos hace tratar de ver los simpáticos que son los nerds, los especiales,
Peggy está en la medianía. Ya se nos salió la aristocracia del esquema. ¿Qué es Estados Unidos que no es Rusia? Ambos países son gobernados por un sistema común, judería. Sin embargo, un país es rico, el otro país tiene un sistema para controlar la estupidez de las masas. Vean una pregunta que hace Carl Sagan. Él sacó las estadísticas, no yo. Dice, el 50% de los norteamericanos no saben que la Tierra gira alrededor del Sol. El 75% no pasaron un examen básico de ciencia. Aún así, el país está en una época de formidable poder tecnológico. El peligro está en que las decisiones sean tomadas por gente que no tiene la más mínima idea de las implicaciones de sus actos. Esta combinación de poderes enormes para una élite ante la ignorancia de las mayorías es muy peligrosa. Ahora vamos a ver si nuestro esquema puede soportar las afirmaciones de Carl Sagan y ver por qué el país es generalmente cada vez más idiota y sin embargo estamos en una época de desarrollo intensivo tecnológico. Miren, este sería el mismo esquema, pero hay una diferencia entre Rusia y Estados Unidos. En Estados Unidos el imperialismo trabaja, las industrias están al máximo, el aumento per cápita está al máximo, el país es rico, el imperialismo le permite vender sus productos y mantener los puestos de trabajo en las industrias, entonces es rico. En cambio en Rusia no es un país que produzca mucho, no le interesa el consumo interno, todos son pobres excepto los burócratas. Entonces la democracia en Rusia es pobre, pero la democracia en Estados Unidos es rica. Entonces, pan y circo. Aquí donde en el idiota simple ponemos a Tom Brady, Marshall o algo así, el mejor de los patriotas de Nueva Inglaterra, y ya dijimos, en los idiotas simples es la base de la mente. De ahí van a caminar a la democracia y a la aristocracia o hacia la tecnocracia. Y los que no se quedan ahí mismo, pero Brady sería un ejemplo de una gente triunfadora. Se queda a sí mismo, no aumenta, ahí mismo no aumenta su digamos, memoria, pero tampoco es medianía, es rico. Entonces, lo importante es que la democracia es rica y se puede estupidizar. Los Estados Unidos tienen la mayor audiencia en los deportes del mundo. Tienen para béisbol, tienen para fútbol americano, fútbol, soccer, tenis, golf, cualquier cosa, peleas. O sea, los mexicanos son muy buenos en peleas, pero por lo visto hasta que se pisas Las Vegas es cuando se ven dinero. De aquí salen peleadores, de todo el mundo salen peleadores, pero nada más los que pisan América ven los millones. Entonces, vemos que un país rico idiotiza a su gente para que esté ocupada, pan y circo, pan y circo. Y así todo camina, el dinero se mueve, Brady gana un montón de dinero, toda la gente que pelea ahí gana un montón de dinero y el dinero se sigue moviendo dentro del sistema, pero aparte tiene un sistema de méritos. El sistema de méritos es para seleccionar los nerds. Ahora, en un país donde no hay ese sistema de méritos, el
tipo que puede volverse nerd no se vuelve nerd porque no hay nada que lo incentive para entrar al sistema de méritos. El sistema de méritos quiere decir, si te vuelves nerd, si te vuelves el mejor de la clase, te damos algo que te sirva de aquí para el resto de tu vida. O sea, eso no lo ve una gente en un país subdesarrollado. Estados Unidos tiene gratis la escuela primaria y secundaria, pero tiene muy cara la universidad. Entonces, solamente los que tienen muchas interés en entrar a la tecnocracia o al nerdismo se meten. Esa selección artificial que se hace del idiota simple sirve para tener una reserva de nerds, y esa reserva de nerds es la que va a construir los Saturnos. Así que se da en un país que tiene muchos idiotas, o sea que la gente en realidad es estúpida porque la han estupidizado con programas televisivos idiotas, con deportes idiotas, o sea, la han estupidizado para conveniencia del sistema, para que mueva, pero al mismo tiempo a los aptos les han creado un camino de méritos que los lleva para tener una tecnocracia útil. Entonces, creo que el esquema sí funciona. En un sistema como el mexicano, donde no hay nada de mérito, donde los puestos son ocupados por los ineptos que tienen relaciones, no hay ningún camino hacia un idiota útil. Ahora, México. ¿Cómo trabajaría México? El sistema de méritos es muy escaso, la gente no tiene trabajo en industrias, y entonces, de todas maneras, la democracia puede avanzar hacia la idiotización, y ahí pueden surgir idiotas con iniciativa. O sea, el idiota simple es un lugar que pusimos para poder explicar que el niño nace ignorante, pero avanza hacia la medianía. Y simplemente hay gente que se quedan ignorantes, pero no por quedarse ignorantes van a dejar de ser ricos. Los ignorantes van a formar parte de la burocracia, y ahí pusimos ahora al Chapo Guzmán. O sea, no podemos ponerlo en el idiota útil, porque no es útil a la sociedad, al contrario, es inútil. Pero sin embargo es rico y se acerca hacia la inteligencia, o sea, hacia la memoria, porque tiene más memoria que la medianía. La organización del cartel de Sinaloa es una organización mundial, entonces no cualquier tonto o no cualquier medianía lo puede fabricar. Se necesita un maleante. Ahí está la burocracia, ahí está el Chapo, ahí está Pablo Escobar, ahí están los que dedican toda su energía a hacerse ricos. Este es México. Ahora, donde estaba el Chapo, pusimos a los ricachones mexicanos. ¿Cómo trabaja el sistema? El idiota simple sigue siendo simple, entra en la burocracia o entra en las áreas de producción, pero no tiene visión como tenían Henry Ford, visión de ayudar a la comunidad. Tienen visión a la española, tienen visión de aprovecharse de la esclavitud y tienen visión para formar empresas, hacerse ricos, dejar a los sindicatos, hacerse ricos también. Todos se hacen ricos, mientras que el ciudadano mexicano, la democracia mexicana es pobre, por lo tanto la estupidizan, pero como dice Azcárraga Milmo, nada más la estupidizan para que se olvide de su condición de pobre, no la estupidizan como los americanos, la estupidizan con cosas muy elegantes, fútbol, béisbol, el Super Bowl, etcétera, etcétera, sino que la estupidizan nada más con telenovelas
el sistema de méritos es pobre y generalmente da para técnicos mal pagados. ¿Cómo quedaría lo de Rusia? O sea, en la medianía, lo más que puede aspirar es entrar a la burocracia. Burocracia manda. En el caso de Chernobyl, Dyatlov tiene el control y dice: yo puedo cambiar las reglas. No nada de manuales. Mientras que Akimov es el que controla la potencia del reactor, está ahí porque está buscando méritos, pero los méritos son muy pocos. O sea, el tecnócrata está bajo el mando del burócrata y el tecnócrata está nada más buscando migajas, que no lo despidan del trabajo. Por lo tanto, quien suple a Akimov cuando Dyatlov lo despide es Toptunov. Él lo que le interesa es el trabajo, no el peligro de que el reactor pueda estallar. ¿Por qué ir a la luna no implicó inteligencia? Veamos la doctrina de las ideas de Locke. En simples, pasivas no provocan fatiga y complejas, activas, causan fatiga. Las innatas es el recubrimiento directo del arquetipo. Pero recuerden, ese recubrimiento directo está en el programa, entonces es totalmente automatismo. Y las adquiridas nuevas son operaciones mentales simples capaces de equivaler a una percepción. Ahora, lo que dice, no es posible distinguir entre las ideas innatas y las adquiridas. La diferencia está en que si las adquiridas se repiten durante bastante número de generaciones, se vuelven innatas. Entonces siempre hay un arrastre bueno, eso vamos a hablar más tarde aquí mismo, de las ideas, pero ellas se mantienen intactas aunque se arrastre, mientras que las complejas son asociaciones, el pensamiento cambia. A ese esquema le hice una pequeña modificación que está en Locke. O sea, las ideas simples pasivas puse ahora en las innatas, son revestimientos reales, o sea, que existen en el exterior del arquetipo. Y las adquiridas son reales, o sea, existen en el interior y fantásticas. Las fantásticas, lo que dice, son provocadas por el habla, pero son operaciones, siguen siendo operaciones mentales simples equivalentes a una percepción. Ahí entran las fórmulas, las matemáticas y cualquier cosa que pueda verse el desarrollo a través de un diagrama. Ahí se mete los nerds. La memoria fabrica a los nerds, mientras que las ideas complejas siguen siendo asociaciones y fuera de los programas automáticos. ¿Por qué toda percepción es indeleble? Este esquema lo hemos pasado muchísimas veces. Esa fue la síntesis de Locke. La mente solo contiene ideas y toda idea es una percepción. O sea, al fin hace la síntesis. Los arquetipos que Woodward buscaba y que no sabía en qué se aplicaban son las percepciones. Porque entonces, si toda idea es una percepción, entonces toda percepción participa de las cualidades de la idea, del eidos. La percepción se da en el eidos. Ahí es donde el arquetipo, o sea, el eidos, la idea, se junta con el objeto que está en la ósea. Cuando el objeto se junta con la idea, ahí se da la percepción. ¿Qué es la percepción? Es nada más una especie de señal para seguir moviendo el programa. No es necesariamente que el objeto exista. El objeto puede estar mal. El cachorro o un pájaro recién nacido puede estar fuera del nido y la madre no lo detecta porque su programa no está diseñado para detectar. La avispa puede perseguir una abeja y cuando está en la fase de localizar abeja no la puede oler, pero la va a oler cuando esté en la fase de oler abeja y después
en la fase de tocar abeja, agarrarla, picarla, llevársela, es otra fase. O sea, todo es un automatismo. Pero el objeto se convierte en una idea, el eidos, ahí se da la percepción y se mueve el programa. Ahora, en el hombre, él habla, crea también percepciones, pero percepciones fantásticas, y sin embargo, lo que dice, no es posible distinguir entre una idea adquirida y una idea innata. Entonces, la percepción fantástica también se guarda en el eidos, también se participa de las cualidades del arquetipo, y por eso es indeleble. Lo importante es darse cuenta de que según el esquema, entonces una idea fantástica es indistinguible de una idea adquirida real. O sea, las dos mueven el programa. La idea adquirida real simplemente se mete en los automatismos y ocupa el lugar de, por ejemplo, en los experimentos de Lorentz, la imagen de Lorentz ocupa el lugar de la imagen de mamá pato, y la idea adquirida real se mete en los automatismos y valdrá dentro de los automatismos y moverá el programa. Pero entonces la idea fantástica, que es idéntica a la idea adquirida real, también mueve el programa. O sea, la idea fantástica es provocada por el habla, y el habla mueve el programa. Y vemos dos consecuencias de esto. O sea, el habla se sale de la cadena de actos, porque los automatismos son una serie de actos. Se hace un acto y los objetos y las percepciones cambian según va avanzando el programa. Pero el habla sustituye al acto, y entonces el habla controla los recuerdos, porque la única ventaja o lo único destacado de controlar el programa es controlar los recuerdos. En el animal se da un solo recuerdo a la vez, y el recuerdo que se da es de acuerdo al programa. Ahora, si el habla controla ahora los recuerdos, se pueden recordar cosas que no son reales, se pueden recordar cosas tales como fórmulas de matemáticas, ecuaciones, y recordar y asociar en base a percepciones cosas que pueden ser ciertas o no, las ecuaciones, pero que no necesariamente cambian nuestra inteligencia, nuestra capacidad de asociar el cuadro grande. Hay una película que se llama, creo, Detrás de las líneas enemigas. Se trata de uno o dos días después de que se rinde Alemania. Alemania firmó un tratado de rendición temprano que se consolidó el 5 de mayo del 45, pero ya días antes ya había sido rendida. Entonces hay una etapa en que los alemanes siguen peleando, y los ingleses, que ya saben que ya están rendidos, también siguen peleando. Entonces se encuentran un soldado inglés y un soldado americano, y le dice el inglés: la guerra se acabó. Y le dice: sí, pero mata alemanes. ¿Por qué? Porque ellos mataron a tus amigos. Ya dejé de ver la película porque me pareció estúpido esa repetición del diálogo. O sea, mata alemanes porque ellos mataron a tus amigos. ¿Y qué hacen los alemanes? Matan ingleses porque ellos mataron a sus amigos. Entonces, como que hay una estupidización del habla y del sentido de realidad. Estamos metiendo al habla en un automatismo y a los recuerdos dentro de un automatismo, porque el habla trae los recuerdos. Mata a estos porque ellos mataron a los tuyos, y no pueden darse cuenta que la guerra se acabó con nada más no hacer nada y quedarse donde está. Tarde o temprano los alemanes se van a rendir y ellos van a salir vivos del conflicto, pero eso no les entra. El habla también puede entrar en automáticos bajo consignas simples. Esta fue nuestra última modificación.
sí, es la misma que la anterior, pero ahí está la memoria corta en las que no provocan fatiga y en las que son indelebles, mientras que la memoria larga viene quedando en las que sí requieren asociaciones y están fuera de los programas automáticos. Miren, este es un excelente caso de un nerd, o sea, una extensa memoria corta, bueno para nombres, bueno para armar argumentos. Yo creo que es el más exitoso de los cronistas en español. Habla rapidísimo, todo está bien hilvanado. Es doctor en física, Javier Santolala, de las Islas Canarias, español. Y sin embargo, sus asociaciones, o sea, la memoria larga, es estrecha. Podemos ver la estrechez de los genios, mientras que su memoria corta es extensa. Entonces, esa sería, él caería en la categoría de nerd. Este es el expositor que tiene muchas vistas, que le llamé Javier, es Javier Santaolalla, y que mi sobrino dice que debo imitar. Imposible, ya mi memoria corta está fallando. Yo no podría de ninguna manera tener esos argumentos tan largos que tiene Javier Santolalla, y sin embargo, después de ver muchos de sus explicaciones, ustedes se dan cuenta de una cosa: no tiene criterio propio. O sea, habla de todo. Él es doctor en física, su especialidad es física, y cuando habla de física, habla de lo que sabe, o sea, una memoria excelente. Cuando habla de gente nueva, nos menciona 2, 3 libros al final en donde se basó. O sea, ustedes ven a un nerd moviéndose nada más en base a pura memoria, que sin embargo no capta la asociación larga, está estrecha, no capta la situación, pero la enfatiza todo con una obsesividad. Él es capaz de leerse 2, 3 libros en un solo día para dar una presentación y lo repite con memoria casi perfecta, pero repite lo que está en los libros, nada más. En un video que tiene él, que dice, se pregunta, ¿qué tiene el cerebro de Einstein que no tenga el tuyo? Nos dice textualmente estas palabras: seguimos sabiendo muy poco en cómo funciona este cacharro de aquí, y se toca la cabeza. Es más, seguimos sin tener claro qué es la inteligencia. Recuerden que todas mis pláticas han sido tratando de definir inteligencia según el concepto de Locke. Entonces yo creo que la recomendación de mi sobrino de que le haga como este señor no funciona. Él no sabe lo que es la inteligencia, y nosotros tenemos ya 50 videos tratando de definir la inteligencia. Y luego sigue diciendo él, estaba diciendo de que seguimos sin tener claro qué es la inteligencia y qué es lo que nos hace inteligentes. Para él la inteligencia es un acto divino, no se mete en problemas. O sea, su capacidad de asociación y de juntar muchas palabras y sacar una teoría que explique todo, lo que sabe, porque sabe mucho, pero nada más pura memoria, lo sabe superficialmente, no le da para una teoría sobre la inteligencia. Y luego dice, ¿qué es lo que nos hace inteligentes, creativos? Creativos, ¿qué es la creatividad? Un área de trabajo, cuando lo hacen bien, ya es creatividad. Originales, no somos originales, somos animales y únicos, no somos únicos. Debemos sentir empatía con los animales, sobre todo con las especies salvajes, porque ellas trabajaron mucho más, ya han estado en la tierra mucho más y se la estamos echando a perder.
Lo que está claro, dice él, es que medir la genialidad no es tan fácil como pesar un cerebro. El relajo es, ¿se acuerdan del doctor Harvey? Ya lo mencioné. Se robó el cerebro de Einstein, lo pesó y pesaba menos de lo normal, y después de años de investigación no han descubierto nada especial en el cerebro de Einstein. Yo creo que no puedo cesar en mi empeño de saber lo que es la inteligencia y reemplazarme por este nerd que sabe todo lo que tiene, pura memoria, y sabe todo lo que lee, pero no tiene un criterio propio, ni siquiera un deseo de poder averiguar cosas tan importantes de qué es la inteligencia, importantes para mí, no para él, porque él ya las tiene resueltas. Tenemos un cerebro extraordinario, único, la maravilla del universo. ¿Qué cosa? Einstein era un genio. ¿Por qué? Porque bueno, la medición no nos dice nada, pesó muy poquito, no se encontraron nada especial, pero de todas maneras es un genio. O sea, y eso es lo que le gusta a su público, un público que no entiende nada, que algunas cosas le suenan, que enfatizan mucho y sobre todo que les dice que lo que la masa quiere es cierto, que Einstein es un genio, que esto es un genio, que el otro es un genio y todo. O sea, tiene mucho más público que alguien que se hace preguntas y que lo primero que respuesta que tiene es decir, no sé, voy a averiguar. Este es Joey Whale de Inglaterra, 9 años, muestra una hipergrafia, o sea, de la escuela llamaron a los padres porque no atendía la lección y lo único que hacía es dibujar. Entonces el futuro es incierto para este niño, a menos que lograra convertir sus dibujos en algo rentable. Ya muestra algún signo de que pudiera ser rentable, porque los padres lo están encaminando hacia ello. Ahora le llaman the Doodle Boy, o sea, el niño de los garabatos. Y un restaurante permitió que llenara una pared de su restaurante, no todas, con garabatos, como una especie de propaganda para el restaurante. Lo malo es que estamos viendo a un niño de 9 años y eso es gracioso. Y él pone y firma sus garabatos con The Doodle Boy. Ahora, me gustaría verlo a los 40 años. Si siguen siendo garabatos, ya no podrá llamarse The Doodle Boy. Y yo creo que vamos en el camino a una hipergrafia simple. Lo que quiero saber es si el sistema está trabajando, aunque por supuesto faltan muchas subdivisiones. Cada caso debe ser particularizado. El Doodle Boy, yo quedaría entre lo que es el genio idiota y Javier, o sea, la tecnocracia. Javier, debido a que tiene sus programas y su extenso memoria, trabajan para su bien, incluso él gana dinero, es muy exitoso. Entonces el sistema de méritos, sin ser él un tecnócrata, él está bien como idiota útil y es exitoso. Ahora, en el idiota simple puse el Chapo Guzmán. ¿Cómo quedaría el Chapo Guzmán? Primero que nada, él no tiene capacidad suficiente para ser un idiota útil. Eso no quiere decir que no tenga una memoria privilegiada. El cartel de Sinaloa requiere mucha organización y el Chapo Guzmán ha sido parte de la formación de esa organización. Entonces, memoria puede tener mucho, pero no la va a usar para el bien. Entonces no lo puedo poner ni en la tecnocracia ni en el idiota útil, porque no es útil lo que él hace. Así que nada más se queda en el idiota simple, porque tampoco puede ser democracia, medianía como Peggy.
Ahora, en donde estaba el Chapo, puse a Hitler. Hitler también tenía una memoria prodigiosa, pero era un cuate que no podía ver la realidad. Hasta tengo alguna duda si debía colocarlo junto a Joe. Cuando vimos la curva de aprendizaje según el porcentaje de inteligencia medido con las pruebas de inteligencia que miden memoria, vimos que se suponía que la curva de aprendizaje debía ser progresiva, como una especie de diagonal que fuera en mero en medio de las dos líneas, una que representa el porcentaje de inteligencia y otra los años. Y sin embargo no es así. Tenemos un temprano desarrollo, el animal tiene que aprender todo. El insecto no necesita aprendizaje, nace sabiendo todo lo que tiene que saber. El mamífero casi no necesita aprendizaje y el hombre tampoco tiene que necesitar. Entonces tenemos que suponer, si la línea está completa para los 7 años, algo se aprende que se va a arrastrar toda la vida y algo, las ideas simples se van no van a ser importantes. Y hay un autor, Alexander Lowen, que dice que ahí en esa etapa tan temprana de aprendizaje se va a desarrollar algo que no nada más se va a arrastrar toda la vida, sino que va a formar el cuerpo. El cuerpo lo divide él en 5 partes, o sea, en 5 personalidades según el cuerpo, y que son distinguibles por el cuerpo: el esquizoide, el oral, el psicopático, el masoquista y el rígido. Miren lo que dice Alexander Lowen: 1 es su cuerpo. Tu cuerpo eres tú mismo. Tu cuerpo es la historia de tu vida, es lo que tú eres. Tenemos la cultura de cultivar la mente, haciendo hincapié en el pensar, pero lo que uno hace en su mente no lleva asociado sentimiento alguno o muy poco. La conciencia es algo muy superficial, no tiene profundidad. El yo es más interno, muy abajo del nivel de conciencia. Allí está el sentimiento. Ahora, nuestra misma gráfica le ponemos las ideas de Sócrates. Dice que al niño nunca debe enseñárseles cosas feas, sino anécdotas con finales felices. Eso va a causar una especie de fantasía en el niño, donde las cosas deben hacerse bien, las ideas de bondad van a cerrarse. Uno debe ser bueno por esto, porque hay un Dios que te ve, o debe ser bueno porque eres ateniense, o debe ser bueno porque así conviene, y se le deben dar moralejas. Eso va a dar un equilibrio emocional. Ya después de los 7 años, lo único que van a adquirir es memoria. Y dice Alexander Lowen que la memoria, o sea, la conciencia, pensar es hablar. Y a eso le llamamos conciencia, al hecho de hablar. Bueno, pues el habla no es nada. El yo, el ego, se va a arrastrar toda su vida hacia adelante, y eso nos va a dar el equilibrio emocional. Mientras que la memoria simple, la pura memoria, no es nada, la conciencia no es nada. A eso que le llamamos conciencia, la conciencia no existe, es nomás el habla, interiorizada o exteriorizada. Y el habla, dice Alexander Lowen, no tiene profundidad, no es nada. Lo que nos afecta es algo que está ya bien grabado, tan grabado que ha modificado nuestro cuerpo, y eso es lo que nos da los sentimientos. ¿Quieren ustedes un niño inteligente, grande, con equilibrio emocional? Métanle buenas moralejas, una buena infancia. Así sale el nerd Aaron Swartz. ¿Quieren un nerd sin ningún equilibrio? Métanle puras matemáticas y sale Sheldon Cooper. ¿Y quieren un fanático religioso? Métanle
desde niño que Dios y que Dios y que Dios, Alá. Si te mueres te van a conducir al paraíso. Si te mueres por Alá, si matas infieles, vas a ir al paraíso. Si quieren un pendejo, échenle a perder su infancia. Este esquema ya lo hemos dicho, es el de esquema de Reif y Sheres. O sea, el ego actual es el ser actual que se adapta, pero que ha olvidado y recuerda cosas que desea recordar, porque todo es recordable. Entonces hay una selección de recuerdos y hay un ego actual que se basa en recuerdos seleccionados, porque la memoria es total. Entonces, las ideas complejas son las remembranzas, poder recordar lo pasado como pasado y darle importancia a ciertas cosas y tener el suficiente número de asociaciones para construir un ego actual estable, normal y suficientemente capacitado para distinguir el bien del mal. Bueno, pero volvamos a Scott L. Kelly, ese ego hiperinflado que caza elefantes por deporte y que sin embargo quiere que le paguen el viaje a la estación espacial y que ahora quiere que le paguen el viaje a Marte y les echa la culpa a los políticos de no poner bastante dinero en el proyecto. Él nomás lo hace por tomarse la foto. Igual se toma la foto en la estación espacial, igual quiere ir a Marte, a pesar de que sabemos que no podríamos colonizarlo, nada más podríamos llegar y volver si acaso. Entonces, creo que hubo un factor que hizo especial a Scott Kelly para escogerlo de entre un grupo de gentes que quería viajar a la estación espacial y pagarle el taxi a Rusia, el taxi en la Soyuz y luego su permanencia durante tanto tiempo. Creo que se trató de probar la teoría de Einstein de la relatividad especial. Aquí vemos a un astrofísico, von Ramos, tratando de explicarnos la teoría especial de la relatividad en el caso de Scott, que está en la estación espacial ISS, y Mark, que se quedó en la Tierra. Scott viaja a 27.000 kilómetros por hora y según la teoría de la relatividad debería tener una disminución de un 28 microsegundos por día con respecto a su hermano. Decía Pascal, cuando uno busca a Dios, lo encuentra, pero solo encuentra al Dios que busca. O sea, las preguntas tienen que resolverse. Se hace una pregunta, se hace un experimento para resolver una pregunta, y en este caso el experimento era dejar un gemelo en la Tierra, otro en el espacio, la velocidad en el espacio de 27.000 kilómetros por hora, y eso daría un retraso en el envejecimiento, según la teoría de Einstein, de 28 milisegundos por día, pero debido a otros cálculos se reduce a 8,6 milisegundos por día. Entonces, el chiste es que ellos tratan de probar que el que está en el espacio envejece más lento. Decía François Jacob que la pregunta condiciona las respuestas. O sea, el experimento era para probar la teoría de Einstein y tuvieron que contestarla, porque por eso se planeó el experimento. Y dijeron que habían notado que el que viajó al espacio, Scott, era más joven que Mark. O sea, yo creo que eso es forzar la cosa. Scott llega
en marzo de 2015 y después de casi un año llega a la Tierra y los exámenes que se hicieron fueron entre 2016, o sea, las conclusiones fueron alcanzadas en 2016 bajo una cosa escrupulosa. Se revisó otra vez Scott completo y a su hermano Mark, y la conclusión tenían que sacarla porque la pregunta había sido ¿cuál envejeció más? Según la teoría de Einstein, llegaron a conclusiones equivocadas según el criterio, porque les pareció, concluyeron que Mark había envejecido más y eso no lo cubría la teoría de Einstein. Entonces tenían un problema ahí. O sea que a Scott se le hicieron muchas pruebas tratando de comprobar la teoría de Einstein y no pudo responderse. Posiblemente se necesite mucho más tiempo para poder ver si hubo realmente un envejecimiento prematuro de un gemelo con respecto al otro. En cambio, hubo una respuesta que sí se dio, pero para la cual no habían hecho ninguna pregunta, entonces la archivaron nada más como en forma de curiosidad. Ripley fue el que la mencionó. Dice: después de un año en el espacio, el código genético del astronauta Scott Kelly cambió tan drásticamente que no coincidía su DNA con el de su gemelo idéntico. Dice François Jacob, premio Nobel: para que un objeto sea asequible al análisis no basta con que exista. Es necesario además que haya previamente una teoría que esté dispuesta a aceptarlo como existente. En la relación entre teoría y experiencia es siempre la primera la que inicia el diálogo. Es la teoría la que determina la pregunta, es decir, los límites de la respuesta. Como nunca se preguntaron qué implicaba que el código genético difiriera en el gemelo que estuvo en el espacio de su gemelo idéntico en la Tierra, pues no le dieron importancia al hecho. Para ellos el hecho fue una simple curiosidad. Pero eso se mete en toda la teoría que hemos estado hablando sobre Darwin. Las mutaciones, o sea, aquí es obvio que si el código genético no coincide es porque ha habido una mutación. La diferencia en código genético de un gemelo idéntico que debía ser idéntica se ha modificado y el único mecanismo es la mutación, y la mutación es perjudicial, provoca enfermedades. Esta sería una molécula de ADN. Se supone que los nucleótidos adenina, timina, citosina y guanina se pegan unos a otros. Todas las células del cuerpo de una persona adulta, excepto los gametos, se dividen por división diploide. O sea, el telómero que está en los extremos empieza a jalar cuando están dividiendo dos células los ADN. Aquí se ven los telómeros, los extremos de las hélices de cromosomas. Aquí se están separando las bases porque los telómeros jalan a la hélice. Aquí en esta representación vemos a los moldes separándose en la punta de los telómeros. Aquí se están separando las hélices. Aquí hay otra versión. Las bases se están separando, pero hay puntos que van a atraer a otra base de la pareja de aminoácidos. Aquí vemos que a medida
que se separan las cadenas, cada cadena en la división mitótica se va volviendo a rellenar con su base correspondiente. Solo en los gametos se va a llevar a cabo la división meiótica, en donde van a quedar separadas las cadenas para llenarse cuando se junten los dos gametos. Esa es una división haploide, no diploide. Aquí está la composición química tanto de las bases nitrogenadas, o sea, los enlaces de adenina, timina, citosina, guanina, y lo que forma el espinazo de la cadena, grupo fosfato con un grupo azúcar, que es lo que sostiene su base nitrogenada, que va a coincidir con su pareja siempre correspondiente. Entonces ese es en el ADN, que es el que está en el núcleo. En el ARN, o sea, lo que sale del núcleo para formar nucleótidos en el citoplasma celular, nada más hay un cambio en la timina por el uracilo. Ahora, en Scott Kelly se supone que si hubo un cambio que ya no lo hace genéticamente idéntico a su gemelo, es que hubo una mutación, algún error hubo que causó esa mutación. Se han hecho muy pocos estudios sobre esto. Los astronautas americanos generalmente eran ya gente grande con familias formadas y estuvieron un poco en el espacio. Los rusos enviaron mujeres muy jóvenes, una de incluso 20 años nada más, tratando de ver cómo los afectaba en el espacio, y casaron a una de las astronautas con otra astronauta. Nada más tuvieron un hijo. O sea, no podemos probar que las mutaciones que se pudieron haber causado hayan perjudicado el producto. Pero recordemos que la estación espacial está en medio de los dos cinturones de Van Allen. O sea, los cinturones de Van Allen son los cinturones de más radiación, y están formados por la magnetosfera. Atrapan partículas emitidas por el Sol. Ahora bien, en la Luna no llega la magnetosfera, y Marte no tiene magnetosfera, y la magnetosfera es un protector contra la radiación solar, los rayos cósmicos. Incluso Scott Kelly se quejaba de que no lo dejaba dormir las luces que veía, que eran causadas por impactos de su retina de rayos cósmicos, y que era difícil dormirse aún con los ojos cerrados. Entonces no sabemos cuál sería el efecto a largo plazo, pero obviamente que las mutaciones que se están provocando, si se demuestra que el genoma de Scott Kelly ha cambiado, las muestras de coincidencia del ADN están muy adelantadas en los Estados Unidos. Entonces ya no hubo coincidencia entre el gemelo en la Tierra y en el espacio, y la única explicación es ADN, mutación, y la mutación, según todas nuestras teorías, que no volveré a revisar, es perjudicial. Ya para terminar, solo mencionaré que en la anterior presentación de Hubo una carrera a la Luna, mencioné esta como la tercera etapa, pero obviamente si tiene 5 motores es la segunda etapa. Mi conclusión es que para ir a la Luna no se requirió inteligencia. Se requirieron nada más técnicos, propósitos, dinero y ensayos. Por ejemplo, en la
segunda etapa que ya acabamos de mencionar, hubo un efecto que se llamó pogo, o le dijeron pogo. Es un efecto de resonancia, o sea, de repente los motores empiezan a iniciar una vibración y la vibración aumenta, como cuando un puente le están ustedes golpeando a una gente que está marchando arriba de un puente, puede empezar a agarrar una resonancia que puede destruir el puente. Aunque no pasó nada, eso sucedió en el Apolo 4 sin tripulación, porque esa etapa se desprendió y cesó la resonancia, se arregló fácilmente. Como era un efecto de resonancia, ponen 1000 ingenieros, ya se había supuesto que podía surgir ese efecto, lo que pasa es que no consideraron que sea necesario fabricar un aparato antirresonante, o sea, mitigar la resonancia en caso de que surja, y bastó con poner resortes y amortiguadores y ya cesó la resonancia. Eran puros problemas técnicos resolvibles con memorias cortas, o sea, con ideas simples. Este es Giovanni Schiaparelli y estos son sus canali que aparecían en los libros de texto cuando yo era niño, que fueron comprobados por Percival Lowell en Flagstaff, Arizona. Este es él. Percival Lowell, 15 años de estudiar los canali, seguían siendo prueba de una civilización. Crecimos creyendo en una civilización marciana y los libros de H. Edgar Rice Burroughs fomentaban eso. A tal punto estábamos convencidos de que Marte era un pueblo habitado por marcianos. En octubre 30 de 38, Orson Welles, en una estación de radio en Nueva York, dramatiza una obra de H.G. Wells. Pero la obra de H.G. Wells menciona un ataque a Londres. Menciona un ataque a Nueva York y menciona puros sitios conocidos por los neoyorquinos y desata un episodio de crisis de que nos están invadiendo los marcianos. Pero ya el Mariner 4 nos envía las primeras fotos de Marte, no hay canales. El Mariner 9 saca las imágenes más precisas y con ella, con la sonda, perdimos al Marte al que nos habíamos acostumbrado. Muchas gracias por su atención.